más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. 633-50-50-11 y, como digo, las redes sociales Blanco Radio y además un email espacioenblanco@rtve.es. Ya tenemos todo listo, ahí va un avance de los... Más tarde, volaremos hasta México a la búsqueda de una frase que ha llenado el planeta de esperanzas. Creer es crear. Junto a nuestro nuevo invitado, analizaremos su significado y trataremos de comprender algunos de los secretos de un pueblo de leyenda. Estos son los argumentos de hoy, en este programa especial que ya comienza poniendo rumbo hacia el mar. Disfrútalo. Ahí está nuestro cuaderno de ruta de esta noche y sin perder más tiempo nos vamos de viaje. Los mares nos esperan tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. La historia del mar abierto está llena de cuentos de fantasmas. Leyendas de barcos fantasmas tripulados por los espíritus de quienes murieron hace tiempo. Como también barcos desiertos en perfecto estado flotando entre olas, excepto que todos a bordo desaparecieron misteriosamente. Estos no son solo cuentos del pasado lejano. Algunos dicen que hay fantasmas marinos que nos persiguen aún hoy. Fantasmas marinos que nos persiguen aún hoy. Esta noche partimos en su búsqueda. Nuestro escenario, la mar. Nuestro tema, las extrañas desapariciones de barcos y los misteriosos naufragios. Un tema lleno de misterios y sorpresas desconocidas. Sube a bordo con nosotros y disfruta esta noche de la travesía. ¿Hay muchos fantasmas en el mar, Víctor? Pues bueno, algunos tiene que haber, ¿no? Supongo yo. Sí. Bueno, te presentamos, te saludamos antes que nada, Víctor San Juan, buenas noches. Gracias. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Por estar con nosotros. ¿Estás nervioso? Bueno, un poquito siempre, ¿no? Es normal en la radio. Sí, es normal. Yo sí me sigo poniendo nervioso, sí, imagínate. Claro. Déjame que te presente. Has ganado 2 veces el premio Nostromo de Literatura Náutica. Eres escritor y navegante. Estudios de ingeniero técnico de obras públicas. ¿Navegas desde los 12 años? Sí, desde que era muy jovencito. Pero tú eres de Madrid, hablábamos en micrófono cerrado. Sí, ¿Cómo sí. De Madrid y de repente te entra pues no sé, esa locura por el mar? Que ves el mar cuando eres pequeño y dices, pues yo tengo que hacer ahí mi camino, ¿no? Sí. Me acuerdo que dormía allí en nuestra casa de la playa por las noches y veía la luna reflejándose en la mar, ¿no? Que hace como un camino. Y era un poco por la proyección que te decía, no, ese es tu camino, por ahí tienes que ir tú. Qué bonito, ¿no? Bueno. Y llevas desde los 12 años, unos cuantos, no te voy a preguntar los años que tienes. Sí. ¿Qué se siente cuando estás ahí en medio? Has hecho travesías desde Cádiz hasta Cuba, has atravesado todo el Atlántico. Sí. ¿Qué se siente cuando estás ahí en medio de esa inmensidad? Pues si te digo que lo mismo que en tierra, porque cada día trae unas cosas. Entonces cada día hay días que estás feliz, otros días estás triste, otros días estás sufriendo como un perro. En fin,
es la vida, ¿sabes? Es la vida. Lo que pasa es que en el mar, pues como es lógico, estás corriendo un riesgo más grande que cuando estás en tu casa, ¿no? ¿Sabes? Nada más. Supongo que habrás vivido muchas aventuras. Cuéntanos alguna. Bueno, pues muchas. Yo creo que la más grande que hemos vivido ha sido la regata Cádiz-La Habana, que hicimos en 2001. Desde Cádiz a La Habana, 33 días, que nos metimos 7 personas ahí en un barco de 18 metros y nos pasó de todo, ¿no? Como es lógico, ¿no? Íbamos 33 barcos, encontramos al Juan Sebastián Elcano, encontramos varios temporales también. Al llegar allí al canal de Bahamas hubo que hacerse todo el canal pequeño de Bahamas, ¿sabes? Ciñendo con los petroleros y los transatlánticos norteamericanos, bajando por allí. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Supongo. Sí. ¿No se te ponen así los de corbata cuando hay esos temporales, cuando vas en un barquito tan pequeño como esos? Cuando vas en un barquito, efectivamente, te iba a decir, vas en un barquito pequeño y ves que un monstruo enorme, un petrolero, te viene ahí ocupando todo el espacio que tú ves, ¿no? O sea, que es negro y que... Bueno, pues supones que hay gente gobernándolo, ¿no? Pero tú dices... ¿Desde arriba te ven? Pues se supone que sí, lo que pasa es que... ¿Saldrás en el radar o alguna de esas cosas? Sí, ¿no? Digo yo. Sí, si te ve el radar, sí, pero hay veces que no te ve y dependes únicamente del ICE, ¿sabes? Que salgas en el ICE reflejado, ¿sabes? ¿Qué es el ICE? Perdona. Es un sistema, un transpondedor, ¿sabes? Que marca todos los barcos que hay alrededor tuyo en ese momento, ¿sabes? Y sale en la pantalla del ordenador. Ajá. ¿Y animales no te has encontrado, no sé, ballenas, supongo que delfines, muchos cuando vas por ahí navegando? Bueno, animales, aparte de los del propio barco, que ya son de cuidado, pues hay muchos fuera que son encantadores, esa es la verdad. ¿Has visto ballenas alguna vez por ahí? Muchos, sí, muchas ballenas. Las ballenas tienen una cosa que son el animal más inofensivo y más tímido que hay en el mundo, ¿no? Pero cuando ves el tamaño, a mí me ha pasado ir en el barco, mirar por fuera de la borda, ¿no? Y ver que hay una sombra negra inmensa que es más grande que el propio barco debajo del barco y que te está adelantando, ¿no? Y dices, ¿te está adelantando? Y que te está adelantando, corre más que tú. Sí. Ya. Y sin embargo, qué mal las tratamos, ¿eh? Como las hemos machacado a las pobrecillas ballenas en todo. Sí, las seguimos machacando, ¿eh? Cuidado. Sí. Y este es un programa de misterio. ¿Has visto alguna vez mucha gente con la que hemos hablado, marinos y algún otro tipo de personajes que han tenido experiencias en el mar, dicen que pasan cosas raras en el mar? ¿Te ha pasado alguna cosa fuera de explicación? ¿Alguna luz que hayas visto extraña? Bueno, luces ves un montón extrañas y que no tienen explicación un montón de ellas. ¿Que no son estrellas? Sí. Que no son helicópteros, que no son aviones. Justamente. Y ves cosas que vuelan por ahí que no sabes muy bien lo que son, que no hacen ruido, que dices, bueno, ¿esto qué pasará? Y hay noches que parece que el mar ha desaparecido debajo tuyo, que dices, bueno, voy volando, ¿qué está pasando, no? Porque estoy perdiendo yo ahora mismo referencias, ¿no? En fin, pasan cosas en la mar increíbles, ¿no? Pero bueno, que es un mundo ajeno a nosotros, ¿no? Y al fin y al cabo es normal que pasen estas cosas, ¿no? ¿Es el mar o la mar? Es curioso que los marineros decís la mar y la gente de tierra adentro decimos el mar. Es la mar cuando hablas de ella, es el mar cuando hablas con otros de la mar, ¿no? No sé por qué, pero es así. Sí. Curioso. Un transatlántico. ¿De dónde ha salido? ¿Hay alguien a bordo? Aquí remolcador civil Guerrero Ártico. ¿Hay alguien a bordo? Dios, es precioso. Los buques italianos no podían competir a alta velocidad, así que construían estos palacios de arte flotantes. Denunciaron su desaparición el 21 de mayo del 62, cerca de la costa del Labrador. Lo curioso fue que no hubo ni señal de socorro ni contacto, sencillamente desapareció. Desde aquel día todos los marinos hemos estado buscándolo, esperando encontrarlo. ¿Sabéis lo que eso significa? ¿Qué? Que según la ley del mar nos pertenece. Víctor, no he dicho que has escrito algunos libros que tienen relación con esto que vamos a hablar esta noche: Barcos desaparecidos y su misterio, editado en Sílex, y el Titanic y otros grandes naufragios, editado por Nautilus. ¿Hay algún barco que se esté buscando desde hace mucho tiempo por ahí? Sí. ¿Cuál? Creo yo que el barco más buscado es el galeón Santo Cristo de Maracaibo, porque curiosamente tenía 900 toneladas de oro a bordo y se hundió en la ría de Vigo, al salir de la ría de Vigo, y yo creo que es el barco más buscado que hay en España y probablemente en el mundo, ¿no? Ya. Pero no se ha encontrado todavía. Ría de Vigo. Sí. Apuntamos. Dime una cosa, cuando uno encuentra, como decíamos en esa introducción, un barco en mitad del mar, ¿es tuyo? ¿Cómo está eso del derecho marítimo? No soy experto en derecho naval, pero yo creo que si es un barco de guerra, no, un barco de guerra es imperium y pertenece al territorio nacional. Si es un mercante, tiene que haber sido abandonado por toda su tripulación. ¿Y si es de pasajeros, si no hay pasajeros en...? Se supone que sí, entonces es tuyo, o puede reclamar
derecho presa o derecho de rescate. Nuestro invitado y os hemos esbozado un poco el tema. Queremos descubrir, en primer lugar, algunos misterios de barcos desaparecidos. En la historia de la navegación existen misterios que aún no han sido desvelados. Por ejemplo, el de la desaparición de barcos o de toda su tripulación sin una respuesta lógica. Este es un ejemplo. ¿Te suena un barco llamado Marie Celeste? No. Era un bergantín de 2 mástiles que zarpó de Charleston, Carolina del Sur, en la Guerra Civil. Iba rumbo a Londres con un cargamento de algodón en su bodega. Total, 2 meses después de zarpar, lo vio un grupo de pescadores en la costa de Trípoli. Avanzaba a 12 nudos por hora, con una fuerte brisa. Había algo que no era del todo normal, así que subieron a bordo. ¿Sabéis qué encontraron? Nada. Ni pasajeros, ni tripulación, ni capitán. Ninguna señal de socorro. 59 días después de la última anotación en el cuaderno de bitácora, aquel barco había viajado 4.500 millas por mar abierto, pasando por el peñón de Gibraltar, cruzando el mar Mediterráneo y a toda vela. Sin nadie al timón. ¿Qué os parece? Un barco fantasma. El misterioso caso del Marie Celeste. ¿Qué ocurrió con él? Es tan solo un ejemplo. Hay muchos más. Si te parece, Víctor, empezamos un poco por este. ¿Lo analizas tú en ese otro libro que escribiste, Barcos Desaparecidos es un misterio? No, el Marie Celeste no. ¿No? No. Me hicieron hacer un informe una vez y por eso conozco el caso, pero no está en ninguno de los 2 libros. Fíjate que mal lo he leído, entonces. Porque en puridad, no te lo explico, porque en puridad no es un barco desaparecido, puesto que apareció el barco, y no es un barco naufragado, puesto que apareció a flote. Lo que desapareció es la tripulación, es un buque fantasma, efectivamente. Cuéntame como un poco, dice él. Como decía esa introducción, cuéntame un poquito la historia. Bueno, es el caso de buque fantasma por excelencia, ¿no? Es el que más ha reivindicado la prensa como suyo y todo esto, ¿no? Hay muchas versiones sobre él, ¿no? Yo la que tengo no es exactamente lo de Trípoli. Yo el dato que recopilé para mi informe era que apareció a 400 millas de Azores, entre Azores y la península, sin tripulación a bordo. Pero, de repente. Sí. No, lo descubre el barco, curiosamente el mismo barco que había salido con él de Nueva York, el bergantín de Gracia del capitán Morehouse. ¿Salieron los 2 juntos de Nueva York? Sí, se perdieron, navegaron independientemente uno del otro, y qué casualidad que a 400 millas después de las Azores, el de Gracia encuentra el Marie Celeste completamente sin nadie, o sea, completamente vacío, sin nadie a bordo. Las lanchas de servicio no estaban, la cocina estaba ordenada, y faltaban también los instrumentos de navegación, el sextante y el cronómetro. El sextante, como bien sabéis, para calcular la latitud, y el cronómetro para calcular la longitud. Uh-huh. ¿Y todo estaba a bordo tranquilo? ¿Había comida? Es decir, ¿qué pudo ocurrir? Todo perfecto. Bueno, se elaboraron varias hipótesis por la prensa entonces, ¿no? El seguro aceptó una hipótesis verdaderamente delirante y peregrina, que como llevaba el barco una carga de alcohol industrial, que había habido una combustión espontánea y había espantado a la tripulación. No me digas. Bueno, pues fue la explicación que el Joyce aceptó y pagó $8.000, O sea que... 8.000, supongo que sería mucho dinero en ese tiempo. Sí, aunque el barco valía más, el barco valía $42.000, con la carga, o sea que bueno. Por el alcohol se inflamaron los... Sí, espantó a la tripulación, salieron corriendo, por lo visto, ¿no? Según el Joyce. No especifica si encontraron algún daño, algún rastro en el barco, ¿no? De algún depósito quemado, no especifica el informe, y pagaron, ¿no? Uh-huh. Hay otras hipótesis, otras 2 por lo menos, tengo yo por aquí, ¿no? Otra que es el abandono precipitado e irracional, pero no dice por qué. Entonces, abandono precipitado e irracional de un barco, ¿por qué abandonas precipitada e irracionalmente un barco? Bueno, pues te has vuelto loco, ¿no? Y entonces los 7, creo que eran 7 personas, eran 5 marineros, 4 marineros alemanes, el capitán Briggs, su mujer Sara y su hija Sophie.
Que esto es lo que hizo el que fuera la mujer y la hija, pues lo hizo muy sensible a la prensa de la época, ¿no? El caso, ¿no? Otra hipótesis pues es el motín, porque encontraron que se habían añadido unas tablas a los tambuchos de popa, que es donde va el capitán, ¿no? Como si se hubiera intentado hacer fuerte la popa, pero no había disparos, no había armas, no había nada. Y otra posible hipótesis eran los piratas. Yo, en principio, la hipótesis del motín es descartable porque en un motín se supone que echas al capitán del barco, pero tú te quedas, ¿no? ¿Para qué haces un motín si se larga todo el mundo, no? Y los piratas también es descartable por la misma razón, ¿no? Porque los piratas tampoco aparecieron con el barco. Entonces, pues parece que son hipótesis bastante desviadas. El caso es que nadie sabe qué es lo que pasó, por qué apareció ese barco en que donde apareció realmente fue en Gibraltar, que este es el hecho comprobado y demostrado. Salió de Nueva York, lo cual es irrefutable, y llegó a Gibraltar con 3 tripulantes del de Gratia que lo encontró a bordo. Esos son los hechos comprobados e inequívocos. Que el de Gratia declarara que lo encontró donde lo encontró sin nadie a bordo es una declaración, y eso ya no es demostrable. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, pues que ahí se abre una pista de investigación. ¿Quieres contarla? Bueno, si tú me dejas. Yo te dejo siempre. Yo te dejo siempre. Bueno, a ver, es perfectamente posible, aunque no se debe dudar de la honorabilidad de las personas sin pruebas, es perfectamente posible que tanto el capitán Brice como Murhaus en Nueva York llegaran a un acuerdo. Y el acuerdo consistiera en llegar cerca de las costas de Portugal o africanas, desembarcar ellos del barco, ¿sabes?, y llegar luego a Gibraltar con el barco abandonado para reclamar el seguro por mucha más cantidad de los $8.000. Como la versión de Murhaus no fue muy bien aceptada, como el Joyce se tragó una versión un poco así estrafalaria y les dieron poco dinero, pues la cosa salió mal. Pero claro, ya Briggs y la familia pues no podían volver. ¿Y se quedaron en alguna costa por ahí? En Tánger, que era un puerto pues de acogida en aquella época bastante grande, ¿no? En Portugal, en Lisboa. Yo creo que no debemos preocuparnos mucho por doña Sara y su hija Sofía, ¿no? Como hizo la prensa de la época, porque yo creo que no murieron en el accidente. Pero es lo que yo creo. ¿Y si se lo llevaron los extraterrestres, alguna fuerza de esas extrañas del mar? Por supuesto, eso siempre es posible. Mucha gente nos pregunta acerca del Triángulo de las Bermudas, un poquito de paciencia que ahora te lo voy a preguntar. Volvemos al caso, si te parece, ese del galeón Santo Cristo de Maracaibo. Sí. ¿Qué pasó con él? ¿Salía de España? Este galeón venía en la guerra de sucesión cargado de oro en un convoy inmenso que entró en la ría de Rande, que es la ría de Vigo, al fondo de la ría de Vigo, a refugiarse allí porque venía protegido por una flota francesa. Los ingleses se enteraron, entraron allá. Los franceses apoyaban a los españoles, españoles. Sí, porque Luis XIV apoyaba ya a Felipe V, o sea, es el nuevo rey francés, el nuevo rey Borbón de España. Estamos en 1702. Entonces entran los ingleses con los holandeses a sangre y fuego allí en la ría de Vigo, hunden un montón de barcos, todos los franceses, muchos españoles, y capturan 4 o 5 galeones. Uno de ellos, el Santo Cristo de Maracaibo, que es prácticamente abandonado por su tripulación sin lucha, ¿no? Con lo cual, bueno, pues los ingleses se han hecho con un botín magnífico, que lo hace además el navío Monmouth, creo recordar. Entonces es la presa del Monmouth, ¿no? Le retiran los ingleses hasta el nombre, ¿no? Lo llaman el Monmouth Prize, o sea, el premio del Monmouth. Pues no es el Monmouth Prize, es el Santo Cristo de Maracaibo, que era su nombre, ¿no? Bueno, entonces cuando van a salir con él, resulta que al salir por la entrada sur de la ría, pega con una piedra en las Islas Cíes y se hunde el Santo Cristo de Maracaibo. ¿Allí cubre mucho? No, hay 50, 60 metros, 80... No hay más. Entonces ha habido un montón de expediciones durante 300 años intentando localizarlo y no ha aparecido el Santo Cristo de Maracaibo, cosa increíble, ¿no? O sea, eso nos han engañado los ingleses, o hay algo raro, o el barco pues se ha disuelto, ¿no? Que el barco es posible que no esté en las maderas, ¿no? Pero hay algo que no se disuelve, que es el oro. El oro. O ya lo habían descargado, ¿sabes? Que es otra posibilidad. Ya. Nos escriben desde la isla de Chiloé, en el sur de Chile, donde navega el Caleuche, el barco fantasma de la mitología popular de los mares australes, al sur del mundo. ¿Lo conoces, el Caleuche? No. Barco fantasma. Ese en concreto no, pero hay otros muy famosos, como es el barco del holandés errante, que ese es el barco más famoso que hay en la mar, y otro, el barco creo que es el Valentia, que entra y sale en el canal de Santa Bárbara cada vez que hay niebla, ¿no? Porque se hundió allí. O sea, esos son los barcos fantasmas más famosos que hay. Te iba a preguntar sobre el holandés errante. ¿Qué hay en la leyenda? Bueno, pues es una leyenda nada más, ¿no? Lo han visto en la historia varias gente. El holandés errante es un individuo que se condenó, ¿no? Que se condenó a sí mismo por un acto familiar absolutamente
Recuerdo que fue un parricidio, un fratricidio, algo así, ¿no? Entonces quedó que de por vida condenado a navegar, y entonces pues nada, ¿sabes? Por ahí anda navegando con su barco para aparecerse en el momento más inoportuno, en especial en aguas del Cabo de las Tormentas, del Cabo de Buena Esperanza, ¿sabes? A los navegantes que lo surcan, ¿no? Al encuentro de la corriente de las agujas, ¿no? Ajá. Vuelvo ahora a tus experiencias cuando navegabas. ¿Se encuentra uno con muchos barcos cuando estás navegando, cruzando el Atlántico hacia América? Pues lo único que encuentras, un montón de barcos. ¿Se encuentran muchos, sí? Sí, encuentras muchos. Preguntan sobre el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué piensas de esa gran cantidad de barcos que dicen que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas? ¿Es cierto o es una leyenda popular, información que no se ha cotejado y que de repente, o corroborado, y que de repente pasa de unos a otros y se va creando ahí una gran leyenda? A ver, en mi opinión, esta es mi opinión, después de haber investigado, haber visto varios casos, haber estado años, ¿no?, con este tema de los barcos desaparecidos. El Triángulo de las Bermudas no es que sea mentira, es que no es un triángulo. O sea, desaparecen barcos en todo el mundo, ¿sabes? Y se hunden barcos en todo el mundo. Yo creo que el Triángulo de las Bermudas, digamos que es una hipótesis divulgativa, que se ha tomado para intentar empezar a trabajar con el tema y empezar sobre todo a llevárselo al gran público. Y los libros un poco esotéricos de esta materia pues tienen un gran valor, y es la gran cantidad de datos que han conservado para otras investigaciones, que no hay que despreciar. ¿Tú has investigado algunos de ellos? Sí. Cuéntame alguno, por favor. Los más famosos son los libros, me refiero, el del Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz. No, me refiero a barcos. A barcos. Si tú has investigado alguno de esos barcos que han desaparecido ahí en el Triángulo de las Bermudas. Sí, hay barcos. El más famoso creo yo que es el Cyclops y el remolcador Saucer Cities. El caso del Saucer Cities es verdaderamente espeluznante, ¿no? Porque es un barquito pequeño, ¿no?, con 4 personas, 800 toneladas, que sale de Freeport, Texas, remolcando una barcaza enorme, ¿no?, de casi 1000 toneladas, a muy poca velocidad, y con destino a Tuxpan, en México. Había que recorrer 500 millas. Y entonces, a los pocos días, tenía que ir comunicando su posición. Él la comunica, hasta que ya, pues, a los 2 días, pues deja de comunicar. Y aparece la barcaza, curiosamente, a 100 millas de Tuxpan, con el cabo de remolque. ¿Sin el barco? Y el Saucer Cities no vuelve a aparecer nunca más. ¿Hundido? No se sabe. Nadie sabe ni ha podido demostrar. Además, el informe oficial de la Marina Americana es verdaderamente espeluznante, ¿no? Porque dice que las autoridades norteamericanas no tienen ninguna responsabilidad en el caso y que desaconsejan seguir investigando. O sea, es increíble. Hay informes oficiales, de verdad, que los lees y te quedas completamente asombrado, ¿no? ¿Querrán ocultar algo? Pues no lo sé. Yo creo que no tienen por qué, porque un barco de tan poca importancia, hablamos de un remolcador de puerto, ¿sabes? De chiquitito, de unos 800 caballos de potencia, pero claro, hay 4 personas desaparecidas. Ese es el problema. Has contado un caso, quiero que me cuentes otro. Otro caso te cuento. Del Triángulo de las Bermudas. ¿Del Triángulo de las Bermudas? Sí. Bueno, este está un poquito apartado, pero bueno, es válido también. El acorazado Sao Paulo, nada menos que un acorazado que se perdió en el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué te parece? Interesante. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, pues un acorazado de la Primera Guerra Mundial que estaba vendido a los brasileños, que llevaba un montón de años ya abandonado en un puerto brasileño, y lo compran los ingleses para llevarlo a desguace. Y cuando va a desguace, en aguas de Azores, hay una noche con mucho temporal, iban 7 personas a bordo del acorazado, remolcado por 2 remolcadores. Uno de los remolcadores nota que se le ha ido el remolque. Esperan, como es lógico, a la mañana siguiente, y a la mañana siguiente el acorazado no aparece por ninguna parte. ¿Y qué pasó con él? Bueno, dicen que esa noche hubo luces extrañas y al día siguiente aviones que se ponen a buscarlo desde Azores pues encuentran manchas en la mar. Y esto es lo último que sabemos del Sao Paulo. ¿Y no hay explicaciones? No, hasta hoy no hay explicaciones. Pero has dicho que había luces extrañas. Sí, pero hay una cosa evidente que yo especifico en el libro. Si los acorazados no vuelan y en la superficie no lo encontraron, el acorazado ese solo puede estar en un sitio. ¿Hundido? Claro, en el fondo del mar. ¿Y se lo llevaron por ahí fuera? No. Ah, bueno, entonces sí, por supuesto, considerando esa hipótesis. San Telmo, este era un barco español de... Sí. ¿Qué pasó con él? Este es el barco de más triste historia, creo yo, española. Además era un buen barco. Lo que pasa es que después de la guerra de la independencia, nuestros navíos estaban los pobres hechos una cochambre, ¿no? Y entonces le mandaron con una fragata, creo que era la fragata Prueba, creo recordar, a reprimir la insurrección armada en Chile. Con lo cual había que doblar el Cabo de Hornos, y a Chile pues solo llega la fragata. San Telmo nunca llega.
y hay investigaciones, hay un montón de historias encaminadas a demostrar que el San Telmo continuó navegando en la bordada hacia el sur, hacia la Antártida, que se estrelló en la Antártida y por lo tanto sería el primer barco en llegar a la Antártida, ¿no? de la historia, ¿no? Prácticamente creo que son 6 meses antes que el capitán inglés Smith, ¿no? que reclamó para sí ese derecho. ¿Y los navegantes que iban en el barco? Muertos todos, los desaparecidos. ¿Cuándo se da, no sé si conoces este dato, cuándo se da por muerto alguien o por desaparecido alguien que en el mar se lo traga? Cada país tiene unos años, ¿no? Hay países que son 24 años en el San Telmo. Creo que el informe oficial estuvo por la Marina, que los dieron enseguida ya por despachados, creo que fue al año y medio, una cosa así. Sí. Y hay países que tienen que pasar 24 años. 24 años. En Estados Unidos son 24 años, creo recordar. Sí. Tenía otro caso por aquí que estaba mirando. ¿El que más te llamó a ti la atención de los barcos desaparecidos? ¿Cuál ha sido, de los que has estudiado? Bueno, muchos, un montón, ¿no? Pero hay, por lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Un barquito muy pequeño, ¿no? El yate tan pequeñito, el Gregal que se perdió en Baleares, es que no recuerdo del nombre ahora, está ahí en el libro, o sea, ahora mismo no. Lo miramos luego, en una despausa. Sí, ¿Y qué pasó con él? Pues no se sabe, pero fíjate que había unas maniobras navales en Palma, el barco iba desde Ciudadela hasta Palma, ¿sabes? Y había unas maniobras navales con portaaviones, con tal, con cual, y se dijo en su época que alguno pues lo arrolló y se lo llevó por delante, ¿no? El barquito es un barquito de Gregal, es un barquito de apenas 7 metros, el Orgía se llamaba, ahora me acuerdo. Orgía. Sí. Iban 3 a bordo y no se sabe. A mí no me cuadra porque yo he hecho esa derrota a Ciudadela-Palma varias veces. ¿Derrota qué significa? ¿Travesía? Sí. Y no interfiere para nada la travesía que hicieron los barcos de guerra desde Rota hasta Palma. O sea que no, cuando las derrotas no se interfieren, no se cruzan, salvo en la bahía de Palma. Es muy difícil y en la bahía de Palma se habría notado. Entonces... ¿Hay lugares en el mundo más peligrosos, mares más peligrosos en el mundo donde desaparezcan más barcos? Quizá como esa célebre fama del Triángulo de las Bermudas. Bueno, hay zonas donde desaparecen más barcos... que son las zonas por donde más barcos circulan, lógicamente, claro. Estrecho de Florida, etcétera, etcétera. Y hay zonas donde se hunden más barcos, que son los que se llaman las esquinas en navegación. Las esquinas son los puntos que toman los navegantes, los oficiales de derrota, para que el barco gire en ese punto para dirigirse a otro punto. Entonces son como semáforos, ¿no? Que hay en el océano, pero en el océano un barco no para, ¿sabes? Entonces hay más accidentes. El punto más conflictivo es el famoso barco faro de Nantucket, que es el último punto de recalada antes de llegar al puerto de Nueva York, que es donde ha habido un montón de accidentes allí en el barco faro. ¿Hay como pistas por el mar? Sí. Autopistas, sí. ¿Y hay que seguirlas? Sí, hay que seguir lo que se llama el dispositivo de separación de tráfico. Pero eso es muy moderno, eso es de los años 80 del siglo pasado. Antes cada cual ahí pues se apañaba como podía, ¿sabes? Con el reglamento de abordajes, la norma 14 y la 15 creo que son, ¿no? ¿Qué es eso del reglamento de abordaje? Perdóname. Pues eso es el que nos estudiamos, ¿no? Cuando nos dan el título de marino, ¿sí? ¿No? Sí, entonces nos dicen que la 14 te obliga a que cuando ves otro barco te mantengas libre de él, y la 15 creo recordar que te dice que tienes que cruzarte con otro barco siempre babor con babor. La tecnología ha avanzado mucho, los barcos se siguen perdiendo. ¿Por qué? Sí, ¿Qué explicación hay cuando ahora estamos controlados por satélites? Casi todo el planeta está fotografiado, controlado. Pues mira, deberían perderse menos por la tecnología, efectivamente, pero cada vez navegan más, con lo cual la probabilidad es mayor. Pero el hecho cierto es que cada vez se pierden más barcos. Primer capítulo, seguimos adelante en este programa de hoy. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Es posible que la enfermedad... Conoce la realidad que nos rodea. Cruda. Tal como es. Solo en podcast. Sorteamos el atasco de primera. Vivir Gaza. 17 años decide ir a estudiar a Badajoz. Las primeras que te dicen que tú no eres mujer. Soy mujer, soy autista. Contenidos, programas. Piezas exclusivas de radio en Solo en Podcast. Porque no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. Solo en podcast. En nuestra aplicación y en rne.es. Radio Nacional de España. 17 de julio de 1956. El Andrea Doria estaba en Génova, listo para emprender su viaje número 101. A Calamay le faltaban unos meses para jubilarse. Este iba a ser su último crucero. También sería el último para el Andrea Doria.
En la historia de los mares ha habido muchos naufragios. El del Andrea Doria es un ejemplo. La mar, el mar, se cobra de vez en cuando el tributo de quienes se atreven a navegar sus aguas y a surcar sus olas. En los últimos 100 años ha habido naufragios muy famosos, como el del Titanic, o los menos conocidos como el del Lusitania y la conspiración que le siguió. Además del choque y abordaje del Andrea Doria, el fin del crucero Hood inglés y el Baleares español, el ferry Estonia, el escalofriante naufragio del Príncipe de Asturias y, cómo no, el célebre Costa Concordia. Repasemos junto a nuestro invitado algunos datos desconocidos de estos célebres naufragios. ¿Te ha gustado la introducción? Muy bien, ahora sí que hemos dado de lleno en todo el libro, porque todos esos casos sí claro, que... de ahí los hemos sacado. Andrea Doria, ¿qué pasó con ese barco? Bien, pues ese es un caso apasionante, el del Andrea Doria, ¿no? Porque el choque y el accidente, hay muchísimas cosas que contar, espero que se puedan contar de una forma breve, ¿no? Chocó precisamente en el barco faro de Nantucket contra otro transatlántico, el Stockholm sueco. Fue un poco el caso, para que la gente lo entienda, aunque es más complicado y desde el punto de vista técnico pues nos complicaríamos mucho ahora. Fue el típico caso de pasa tú, paso yo, al final nos pegamos. De acuerdo y toma. Pumba, ¿sabes? Y sí, pero fue un choque, curiosamente, que fue un poco, ¿no? Y que se ha querido significar entre los marinos que fue por amor, ¿no? Porque el capitán Piero Calamai amaba tanto a su barco que en vez de meterle proa al Stockholm para sacudirle, lo que intentó es que como un pájaro el Andrea Doria intentara esquivar al Stockholm haciendo algo que no podía hacer, ¿no? Y entonces lo que provocó fue que el Stockholm le embistiera, ¿sabes? Y se le metiera dentro del barco, causándole una herida mortal, ¿no? Pero en el naufragio pasaron anécdotas increíbles, ¿no? Hubo un caso, murieron 40 y tantas personas, ¿no? O sea, fue un siniestro comprometido, ¿no? Pero hubo casos increíbles, ¿no? Porque había una niña durmiendo en un camarote que de pronto en el Stockholm había un tripulante español, y esta niña era hija de un periodista español que había embarcado en Gibraltar y hablaba español. Entonces, cuando van los tripulantes del Stockholm después del abordaje a comprobar las averías en la proa, el marinero se queda escalofriado porque oye hablar español en la proa de un barco sueco que había acabado de abordar un transatlántico italiano, y dice, ¿cómo es posible? Esto es un fantasma, ¿qué pasa aquí? Pues lo que había pasado era que la proa del barco sueco, al meterse en el barco americano, había arrancado la cama de la niña. No me digas. Increíble, es una cosa increíble. Habría arrancado la cama de la niña del Andrea Doria como una cuchara y se la había llevado, ¿sabes? Sin hacerle ningún daño. Es un caso increíble, ¿no? ¿Y el barco se hundió? No. Sí, el Andrea Doria sí, el Stockholm no. Llegó a puerto y se encontró todo. Llegó a puerto, efectivamente. Hay otro caso, una nadadora, este es un poco más así en plan curioso, ¿no? Que estaba, bueno, pues una señora joven durmiendo en camisón, ¿no? Entonces, pues era una nadadora americana muy buena, ¿no? Entonces, cuando vio que su hija se le caía, se quitó el camisón y se tiró, pues como estaba, ¿no? En cueros a por su hija. Salvó a su hija y entonces vio que caía otra niña al agua. Volvió a quedarse en cueros, se volvió a tirar y salvó a 2 personas en la misma noche, ¿sabes? Sí. Preguntan si sabes algo de los barcos desaparecidos en Canarias, que hay mucha actualidad con ello. ¿Conoces algún caso de barcos desaparecidos en Canarias? A mí me suena de la Pinillos el Pío XII cerca de Canarias, pero no recuerdo ahora mismo ningún otro. Vale, más casos de barcos de estos que hayan naufragado. El Baleares era un barco español. Claro, el famoso crucero español Baleares, ¿no? Esto es un caso tristísimo, ¿no? Porque fue un fratricidio, ¿no? Españoles contra españoles. Lo que pasa es que es un caso paradigmático del siglo XX y había que ponerlo, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí? Bueno, pues que estos barcos, el Baleares y el Canarias, eran 2 barcos muy buenos que se construyeron curiosamente en periodo republicano para dar mano de obra a la gente de los astilleros, que no tenían verdadero sitio en la flota española, pero que cuando hubo una guerra, pues cayeron en manos de un bando. Y bueno, pues era lo mejor que había en la flota, les permitía dominar sobre el otro bando, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que el otro bando pues fue poquito a poco desarrollando sus técnicas, mejorando sus performances, y llegó un momento, bueno, en que le plantó cara al Canarias el Baleares y a punto estuvo de
en la batalla del Cabo Palos de hundir al Canarias también. ¿Siguen? ¿Hasta cuándo han estado navegando estos barcos? El Canarias ha estado hasta 1976, porque por motivos políticos pues se desguazó. ¿Qué ruta hacía? No era ruta, eran barcos de guerra. Barcos de guerra. Sí. Es que me suena a mí haber visto un barco de esos por ahí. Vayamos a la Estonia, el ferry Estonia. Bueno, este fue otro drama tremebundo, ¿no? El ferry Estonia, porque navegando contra la mar en el mar Blanco, pues lo que pasó es que la mar le fue arrancando el portón de proa, y llegó un momento que se le cayó. Y entonces la mar entró por ahí, el barco volcó y murieron 800 y pico personas. Es algo horrible. ¿Sí? ¿Cuándo ocurría esto? ¿Te acuerdas de la fecha? Esto ocurrió en los años 90, creo recordar, 90 y tantos. ¿1990? Sí. Muy recientemente. Sí. Y ha llevado precisamente a que las homologaciones, a que todos los sistemas de seguridad, solas, efectivamente, pues hayan mejorado muchísimo. Cada naufragio ha traído muchísimas innovaciones. Y eso es lo importante, ¿no? Que aprenda, que la sociedad, por lo menos la sociedad náutica técnica, aprenda de los fracasos, ¿no? Porque un naufragio es un fracaso de la tecnología naval, ¿no? ¿El príncipe de Asturias? Bueno, este es el que llaman Titanic español. En realidad, bueno, pues qué más hubiera querido él, ¿no? Que ser un Titanic. No llegaba ni a la tercera parte del tamaño del Titanic. Era un buque de la emigración. Y bueno, pues ahí, para que la gente nos entienda también, no estamos en el caso técnico que se lee y se define bien en el libro, para que la gente nos entienda bien, hay que decir que fue el típico caso en que el capitán, que era un capitán buenísimo, el capitán Lotina, Abrisqueta, era un capitán excelente, está intuyendo que su barco va contra una piedra. Llevaban varios días sin una posición fiable porque había estado nublado, y en el sitio a donde se acercaban había una isla que tiene propiedades diamagnéticas, entonces le desviaba la aguja y se sospechaba que eso pasaba, pero no se tenía certeza de cuánto. Y el capitán se olía de noche qué le podía pasar, pero a él se nota perfectamente, además, lo que sucede en el barco, que él querría haberse desviado más, que a él el cuerpo le pedía desviarse 45 o 50 grados de rumbo, pero que por la situación especial que se crea en un puente de mando, en que parece que haces una desviación grande y tal, pues has entrado en pánico o lo que sea, pues hizo solo desviaciones pequeñitas, 10 grados, 15 grados, hasta que se encontró la isla de proa y se la comió entera. Además fue un naufragio espantoso porque el barco se partió por la mitad como una barra de pan y murieron un montón de personas. Sí. Lo que da rabia de este caso no es que el capitán Lotina intuyó que iba al desastre, pero por no hacer una cosa excesiva, al final se produjo el desastre. ¿Cómo saben ellos dónde hay rocas? Hay mapas, supongo, ¿no? Sí, muy marcaditos, sí. Y se saben las rutas, ¿no? Las cartas marinas, tú fijas tu posición y entonces das rumbo para evitar, lógicamente, estas cartas. Pero el problema es que antiguamente, cuando estaba nublado, con el sextante no podías encontrar la latitud. Entonces, claro, la posición era meramente orientativa, ¿no? Y cuando estás arrimándote a costa, pues eso es muy peligroso, y más con un transatlántico de vapor que va a 12, 14, 18 nudos, ¿no? Ya. Hay un caso paradigmático que ha ocurrido muy recientemente, sigue todavía de actualidad, que es el Costa Concordia. Como un barco tan increíble, de repente encalla ahí, al lado de la costa, y se mete ahí casi a la casa de los vecinos de la isla. No lo sabemos nadie, porque la verdad es que la casa armadora y el juez que tiene en sus manos todos los datos todavía no los han hecho públicos. Pero si entras en internet, en la de derrota que siguió el Costa Concordia, es que no ofrece ninguna duda. El oficial de derrota llevó el barco a pasar por encima de una piedra. Sí, así de claro. ¿Equivocación suya? Pues sí, es que no hay otra. Lo que pasa es que el capitán, como máximo supervisor de la derrota, pues es el máximo responsable. Ya, pero supongo que esos barcos, más ese tipo de cruceros, llevarán como llevan la carretera, absolutamente de todo. La carretera súper marcadita y sí, avisos. Absolutamente de todo, pero precisamente por eso, y cuando nos ponemos a hacer virguerías, como pasar por delante de un puerto arrimándote a tierra para saludar y no sé qué y no sé cuántos, para divertir a la gente, pues todo esto pues se va tentando poquito a poco al diablo, y cuando el cántaro pues se arrima muchas veces a la fuente, al final pues se rompe. No. Damos un paso todavía más en este extraño mundo del mar o la mar, que es como si viniera a reclamar de vez en cuando unos cuantos cadáveres con estos barcos desaparecidos, estos naufragios. Vamos al fondo del mar ahora. El 12 de agosto del año 2000, el submarino nuclear lanzamisiles Kursk, con 118 tripulantes a bordo, se hundió en el mar de Bahrein mientras realizaba ejercicios de entrenamiento con la flota rusa del norte. El 10 de agosto de 2000, el submarino Kursk, de propulsión nuclear, había salido a efectuar un recorrido de entrenamiento con la flota del norte.
Durante la mañana del 12 de agosto lanzó un misil de crucero Granit de fogueo a la flota, que estaba liderada en el portaaviones Almirante Kutneshov y el buque insignia, el crucero nuclear Pedro el Grande. Unas horas después, el submarino debía acabar con su supuesto adversario mediante torpedos de fogueo. Sin embargo, a la hora fijada, en lugar del movimiento de un torpedo, el operador del sensor acústico del crucero Pedro el Grande registró una explosión, después de la cual la nave experimentó una fuerte sacudida. El comandante de la flota del norte, Yashelas Popov, que también viajaba a bordo del crucero, preguntó qué había ocurrido. La respuesta que obtuvo fue: se encendió la antena del radar. En realidad, la turbulencia que se sintió en el crucero provenía de las explosiones del Kursk, que se encontraba a 40 kilómetros del Pedro el Grande. ¿Qué ocurrió dentro de aquel submarino? Nuestro invitado nos da respuestas. Y de paso hablamos del mundo de los submarinos, que es apasionante, la cantidad de elementos que van por ahí abajo que no vemos. Como ¿cuántos submarinos están funcionando ahora? Nucleares hablamos. Nucleares ahora pocos, no llegarán al centenar, pero en la Guerra Fría, o sea, de los años 60 a los 80 del siglo pasado, había más de 200 funcionando por todo el mundo. Y por los polos, que es el gran lugar de lanzamiento para atacar al enemigo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Los polos? ¿Por qué? Porque el polo norte permite ser bajo los hielos indetectable y atacar al enemigo desde una posición muy cercana, ¿sabes? Entonces el polo ha sido el gran escenario de la Guerra Fría, ¿no? Al lado de Estados Unidos, al lado de Rusia por un lado, ¿no? El estrecho de Bering, toda esa zona. Exacto, sí, ya. No sé si vamos al curso. Bueno, como quieras. Cuéntame, ¿qué pasó? Fue un caso también, aquí decíamos en esa dramatización que ha hecho nuestra compañera con los sonidos de las explosiones y demás. Sí. ¿Qué pasó? ¿Explotó algo dentro? ¿Qué pasó ahí dentro? Parece ser que uno de los torpedos perdió líquido de su interior, y entonces estos productos químicos que son para explosivos pues son muy peligrosos. Entonces hizo explotar por simpatía la cámara de torpedos de proa entera, ¿sabes? Con lo cual quedó el submarino cortado como un salchichón por la parte de atrás y se hundió, ¿no? Pero claro, con personas vivas a bordo, ¿eh? Y estuvieron 9 horas. Hay un diario, en el libro está, por cierto, ¿sabes? Hay un diario escrito, ¿sabes? De un tripulante que es escalofriante leerlo, ¿no? Que estuvieron 9 horas esperando a que fueran a rescatarlos en balde, porque tardaron 10 días en ir a rescatarlos. Ya. Hubo un conflicto político ahí bastante grande, ¿no? Pues sí, porque tardaron en pedir socorro y ellos confiaban en tener medios, pero con la mala suerte de que el acoplador que los rusos manejaban, pues para que nos entendamos, cuando bajaba sobre el submarino, si el submarino estaba inclinado más de 45 grados, no se podía acoplar. Entonces eso fue un problema técnico gravísimo. Con el curso se ha aprendido un montón, porque los medios de rescate submarinos han mejorado un montón y se ha gastado muchísimo dinero en ser capaces de rescatar al próximo submarino que se accidente, ¿no? Ojalá no ocurra. Pero en el mundo habrá a lo mejor 500 submarinos navegando. Hay que tener medios para pagar entre todos los países, ¿sabes? Si van a tener submarinos, pues hay que tener medios para sacar de ahí a la gente. 500 dices que habrá en este momento. Sí. ¿Quién es el país que más submarinos tiene? Estados Unidos, sin duda alguna. Sí. Después la Unión Rusia. Sí. Japón. Sí, aunque ha bajado un montón, porque la Unión Soviética ha bajado de tener pues eso unos 150, 200 a los 40 que tiene ahora, ¿sabes? O sea, ha bajado un montonazo. Ha mejorado en calidad, digamos, pero aún así la técnica rusa es que tiene sus problemas. Vamos un poquito a ese momento de la Guerra Fría. Sin saberlo, hemos estado a punto de una guerra nuclear como la que ocurrió en Cuba, la crisis de los misiles, y nadie se enteró. Y eso provocaba bajo las aguas del mar, ¿no? Varias veces, porque los submarinos, un submarino que se hunde, un submarino que tiene un accidente y explota, pues puede ser interpretado, podía, ya no afortunadamente, pero podía ser interpretado por la otra parte como un ataque, ¿no? Y desencadenar un ataque por la otra parte, ¿no? Entonces fíjate el peligro que era y la responsabilidad que llevaba un comandante de un barco, ¿no? Que por cierto hay una película, la de K-19, que no sé si la habréis visto, K-19, que el protagonista era Liam Neeson, me parece, ¿sabes? Y Harrison Ford, me parece también, ¿no?
que le pasó esto, que entre Groenlandia y Noruega sufrió un accidente en el circuito de refrigeración, y entonces, pues claro, estuvo a punto de explotar. Entonces, imagínate el problema que hubiera sido, ¿no? Yeah. Decías antes que la tecnología de los submarinos atómicos o nucleares era un tanto extraña y que ha habido casos de accidentes bastante desconocidos quizá para el gran público, ¿no? Sí. Ha habido además muchos más barcos submarinos soviéticos hundidos que americanos por accidente. O sea, la proporción es como de 7-1, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, es que los rusos trabajan con una tecnología que el aspecto calidad, el aspecto humano, pues siempre está menos valorado que la tecnología estadounidense, aunque luego sea más robusta. O sea, no hay nada que sea perfecto, ¿no? Unas son mejores, otras son peores, pero ahí los rusos han pecado muchas veces de inconsciencia. Bueno, y el tener 200 reactores nucleares, como hay ahora en Severodvinsk, de los submarinos desguazados, pues imagínate qué haces con eso, ¿no? Es un problemón tremendo. Hay allí en una base en Arcángel, en Severodvinsk, al lado de Arcángel, hay allí pues como 100 reactores nucleares metidos en cajas de cemento, haciendo torres tremendas, ¿no? Ha habido un documental en la tele que lo ha sacado. Dime algún caso que te haya llamado la atención cuando estudiabas esto de los submarinos. Bueno, el más significativo es el Scorpion americano, ¿no? Que el Scorpion era un barco de estos líderes de la Guerra Fría. Aunque los americanos no quieran reconocerlo, pues era el típico que se iba a espiar a los rusos, a buscar en las bases rusas qué emisiones tenían. O sea, era un barco de gran actividad, ¿no? En la Guerra Fría. Y entonces paró en Rota y salió después para comprobar la actividad enemiga, entre comillas, ¿no? En aguas de Azores, y desde ahí pues no se vuelve a saber nada del Scorpion, con 100 personas en su interior, ¿eh? Un submarino, vamos, carísimo, ¿no? En 1968. Entonces empiezan a buscar efectivamente la red de americana que había con cables y con todo esto, ¿no? Pues detecta un hundimiento en Azores. Van con barcos especiales, ¿no? Para investigar en las profundidades, y lo encuentran partido en 3 trozos, con la cola embutida dentro del submarino, la torreta parte y la proa por otro lado, ¿no? Y todo el mundo muerto, por supuesto, ¿no? Y entonces empieza la investigación y se da un caso curiosísimo que, si quieres, ahora... Cuéntame, tenemos 3 minutitos todavía, cuéntame. Vale, estupendo. Pues se produce una triple casualidad. En el año 68 el buque espía Pueblo es capturado por los norcoreanos con los códigos de señales estadounidenses. En este mismo año el Scorpion desaparece, pero también en este mismo año, como se ha sabido después, el célebre espía Walker, americano, les pasaba a los soviéticos las claves de las señales americanas. Entonces, lo que pudiera pasar, y dice en algunos libros americanos, un par de libros americanos, que pudo pasar, es que el Scorpion, de firma hidrofónica conocida por los soviéticos, con sus señales descriptadas por los rusos, gracias a que conocían estas señales, era seguido por los rusos, y fue destruido por ellos, ¿no? Lo que imagínate que hubiera podido pasar, ¿no? Si el accidente si fue un accidente, ¿no? Si fue una cosa aposta, pues hubiera podido desatar la Tercera Guerra Mundial, claro. Muchas preguntas tengo aquí, hablando de los submarinos, si sabes, submarinos alemanes hundidos en la bahía de Uruguay, Argentina y Chile, a los pocos meses de terminar la Guerra Mundial. ¿Sabe algo de eso? No, bueno, eso es lógico, porque muchos se refugiaron allí, ¿no? Y entonces pues unos llevaban prisioneros, creo recordar por un artículo que he leído. Sí, y bueno, hay mucho tema y político, ¿no? Y de los nazis en escapatoria y todo esto. ¿España tiene submarinos? Sí tiene. Ahora tiene 3 nada más, pero allá va a tener 8. Y por la crisis hemos bajado. Sí. Mandamos los Delfín a desguace o a museo, que uno está en Cartagena, por cierto, de museo, y otro, el Siroco, creo recordar, pues se ha retirado porque estaba hecho polvo ya, ¿no? Y que me contabas, no vamos a decir el país, un submarino que no se hundía.
o no se levantaba, ¿cómo era? No, que no flotaba bien. Que no flotaba. Sí, que no flotaba bien. Sí. Hay esos fallos. Sí, cuando estás desarrollando un submarino, ¿sabes? Pues lógicamente hay veces que pasa esto, ¿no? En los desarrollos pues no son perfectos y hay que ir modificando, hay que ir probando hasta que las cosas salen bien. Y por suerte, por desgracia, lo tenemos muy cerca ese caso. Muy cerca, sí. No vamos a decir dónde. Pero saldrá todo bien, saldrá todo bien, sí, creo yo. Eres optimista. Víctor San Juan estuvo con nosotros unos minutos hablando de algunos naufragios y barcos desaparecidos. ¿Tú no crees que haya fuerzas extrañas que puedan hacer desaparecer los barcos? Y como pasaba en algunas películas, que algunos barcos del Triángulo de las Bermudas volvían a aparecer en otros sitios, o las tripulaciones que habían desaparecido volvían a aparecer por alguna intervención de vete a saber qué. Claro que puede haberlo, y si lo hay, lo que yo espero es que seamos capaces de demostrarlo, para aclararnos y ver qué es eso, ¿sabes? Y cómo funciona, y para aprovecharlo para bien. Vale, forma de contacto contigo. ¿Tienes un blog o algo? Sí. Víctor San Juan, la mar, los barcos y la literatura, un portal de WordPress, el que quiera entrar por ahí. Vuelve a repetirlo, por favor. Víctor San Juan, la mar, los barcos y la literatura. Ha sido un placer. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Espero que hayas disfrutado de esta primera visita al Espacio en Blanco. He disfrutado un montón. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer, te reitero. Regresamos de los mares y paramos un momento nuestro viaje. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y tras ellas volveremos. Redes sociales abiertas a vuestra participación. Blanco Radio, ya sabéis, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos queda mucho por descubrir y será tras unos minutos aquí en vuestra casa, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional. No vayáis. Regresamos tras las noticias. Es de nuevo el tiempo del misterio aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, abriendo de nuevo el Espacio en Blanco hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Saludos a todos los que seguís conectados ahí, la gratitud a todos vosotros en cualquier parte del planeta que estéis escuchando o descargando el programa. Gracias por la compañía y sobre todo por estar conectados. Y para seguir nos vamos hasta México. Allí un invitado especial espera para darnos algunos datos sobre pueblos de leyendas y curiosas historias. Tras esa introducción... Ahí están nuestras intenciones. Y hasta México nos vamos para conectar con Santiago Pando, hasta Guadalajara. Buenas noches, buenas tardes para ti, Santiago. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Un placer. Buenas tardes, buenas noches. Un placer que estés en el programa con nosotros. No, el placer es para mí. Muy contento. Tú eres publicista, ¿verdad? Fui publicista. Eras publicista. Exactamente, 22 años de publicista. Ayudaste a Fox a ser presidente utilizando, he leído en algunos datos que hay por ahí de ti, utilizando la psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Inspirado un poco por la psicomagia y por una enseñanza maya que ya empezaba a recibir, que era lo que acabó siendo creer es crear. Ya. ¿Cómo se da ese cambio de vida en ti? Es curioso porque hay algunas cosas que circulan en internet sobre ti, te vacías. Hablas un poco de tu padre y de tu madre. Cuéntanos esa historia que a mí me ha llegado al alma. Bueno, cuando nosotros estábamos haciendo la película de Creer es Crear, justo a los 9 meses de haberla iniciado, trascienden el mismo día mi padre y mi madre. ¿El mismo día se van los dos? El mismo día, sí. Y qué bonito que no utilizas la palabra muerte ni no, trascienden. Es una trascendencia y un legado espectacular el que nos dejaron a nosotros. Sí. Mi padre estaba muy delicado, estaba en el hospital y prácticamente se le muere a mi madre en los brazos. Mi madre, que estaba perfectamente de salud, pide auxilio a los doctores. Cuando llegan los doctores, sacan a mi madre de la habitación. En eso mi hermana estaba regresando y cuando encuentra a mi madre afuera del hospital, del cuarto, mi mamá le dice que le dolía mucho la cabeza. Entonces mi hermana ahora entra a la habitación buscando ayuda de los doctores para mi madre. Cuando el doctor sale, mi madre se había desvanecido, le había dado un derrame cerebral que más tarde le diagnosticaron como muerte cerebral. Mi madre estaba muy bien de salud, todavía su cuerpo
aguantó 3 días. Nosotros decimos que todavía le guardó 3 días de luto a mi padre. Y en uno de esos 3 días, el doctor de mi papá, un doctor ya veterano también, nos reunió alrededor de la cama. Mi mamá estaba tendida, mi papá ya estaba en cenizas, y nos dijo que un día mi mamá le había dicho a él que cuando mi papá se fuera, ella se iba a ir con él. El doctor, para sus adentros, pensó: quisiera creerle, señora, pero eso es científicamente imposible. Y llorando nos confesó que mi mamá le había demostrado que el amor conoce cosas que aún la ciencia desconoce. Curiosamente, la película se llama Creer es crear. Esto sucedió justo a los 9 meses de haber iniciado la película, y lo que hizo mi madre fue un acto de creerlo y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Pues esa es la historia. Qué bonita historia, Santiago. Gracias. ¿Es de día en Guadalajara o ya se ha hecho de noche también allí? Ahorita ya es de aquí, ya de noche, sí. Ya es de noche. Es curioso porque parece que te da como por desnudar tu vida y contar tu vida a la gente, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora esto, Santiago? Mira, no sé por qué yo he sido de camino raro, no lo acabo de comprender. Yo comprendo las cosas siempre después de que suceden. Eso es lo maravilloso. Yo no sé nada. Yo al final acabo siendo muy intuitivo y después descubro que ciertas cosas acaban siendo otras de lo que yo imaginaba. He ido descubriendo que a medida que tú abres tu corazón, porque desnudar tu vida es abrir tu corazón al 100%, no solamente iluminas tu propio camino, sino que ayudas a iluminar el camino de otros, porque de alguna manera todos estamos interconectados. En algún momento nuestros caminos se entrecruzan. Entonces, si tú le das un sentido de un para qué a tu camino, abres la posibilidad de que más personas vean sus para qués de sus pasos. La iluminación de cada uno está en nuestro propio camino. No hay un solo maestro, un solo gurú que te la pueda dar. El único que te las puede dar eres tú mismo, y todos estamos invitados a la iluminación. Hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida. Eso no importa. Lo importante es acabarlo de incorporar, acabarlo de agradecer, acabarlo de iluminar dentro de ti para poderlo ya, ahora sí, compartir. Todos los caminos son sabios, todos los caminos tienen enseñanza máxima, sagrada, y depende de cada uno el hecho de que le prenda la luz a su interior, a su mundo interior. Ya. Hoy tenemos muchas cosas de las que queremos hablar contigo. Déjame que hable un poco de Fox. Le ayudaste a ser presidente, gracias un poco a la campaña, cuando eras un publicista muy de éxito, ¿no? Ajá, sí. ¿Y luego te metiste con él? ¿Luego qué, perdón? Luego te metiste con él, que le criticaste porque parece que no había cumplido lo que había prometido. Bueno, no, lo que pasa es que en la campaña la hicimos a través de, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi parte, a través de un compromiso muy serio. Sí. El compromiso muy serio fue que invocamos al corazón. Y cuando tú invocas al corazón, tienes que serle corresponsable. El corazón es el máximo poder que uno puede aspirar a tener o a convocar. Y después, cuando él ya, digamos que se separa de su propio corazón, pierde su propia voluntad y se traiciona a sí mismo antes de traicionarnos a nosotros, pero se traiciona a sí mismo, yo me sentí responsable, porque en realidad sí era parte responsable. Y decidí encararlo públicamente con una carta. En ese entonces yo todavía no acababa de comprender que todo tiene un para qué divino, que todo sucede por algo, toda esta historia que hoy ya a distancia la comprendo perfectamente. Pero bueno, en ese entonces yo me sentí responsable, no lo podía ver todavía a distancia. La esperanza que habíamos, digamos, sembrado en tantos corazones, en millones de corazones, se estaba marchitando muy rápidamente. Y yo creí que era el momento de despertarlo, de sacudirlo, ¿no? Eso fue. Ya. ¿Qué ha pasado en tu vida para que hayas cambiado de ser un publicista, que sois la gente más, no sé cómo definiros? Bueno, pon el adjetivo que quieras. El mundo de las apariencias. Exactamente.
Que encima, no sé si engañáis, pero provocáis que la gente haga cosas, compre cosas, viva cosas que no son ciertas, para que de repente te conviertas en alguien que esta noche vamos a tratar de darte a descubrir, que lanza o recupera un eslogan de los mayas diciendo creer es crear y se organiza una película para que la vea todo el mundo. ¿Qué ha pasado? Mira, otra vez, es cuando tú comprendes que el caminar de la vida, lo único importante es el para qué y no los porqués. Evidentemente, para yo haber podido llegar a hacer la síntesis de toda esta enseñanza que he ido recibiendo maya, que se sintetiza en la palabra, que creer es crear, tuve que haber pasado por el camino de la comunicación, el camino de la síntesis, que esa es la publicidad, que es la bala de plata de la publicidad, la síntesis, y el poder hablar de manera simple y claro a las masas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos en un momento ya masivo, ya esta cuestión ya no puede ser entre unos cuantos, esto lo tenemos que propagar y lo tenemos que irradiar de manera masiva. El cambio de conciencia o el cambio de la forma en que vemos las cosas, si no se hace masivo, entonces no va a haber cambio a nivel en la realidad. Entonces mi caminar, hoy lo agradezco. Alguna vez salí un poco huyendo hoy no, hoy yo acepto y agradezco cada uno de los pasos que di, porque sin ellos no hubiera podido estar hablando ahorita contigo. Y lo más importante que ha pasado en mi vida es este momento que estoy haciendo ahorita, el aquí y el ahora. Por lo tanto, cada segundo fue importantísimo. Me dieron las herramientas y me dieron el poder necesario para esto que estamos haciendo ahora, ¿no? En alguna parte le digo también que tuviste contacto con los mayas galácticos. ¿Qué es eso? Y que estás en contacto con mayas galácticos. Atento que aquí vamos a ser un poco críticos, ¿eh? Y nos vamos a meter un poco contigo. Me parece perfecto. Bien. Mira, cuando yo estaba de presidente en esta transnacional de publicidad, de repente yo decidí tomar 40 días de vacaciones. Yo estaba muy ya en crisis sobre lo que estaba haciendo, y decidí tomar 40 días, los cuales los destiné para irnos a la zona maya. Nos fuimos en auto a la zona maya. ¿A qué zona? ¿A qué parte concreta? No, fuimos desde Palenque hasta Playa del Carmen, digamos, pero recorriendo Campeche, Yucatán, Quintana Roo, ¿no? Y en Palenque, que es el corazón del mundo maya. Tremenda ciudad, ¿verdad? Ahí fue donde por primera vez yo sentí una reconexión con algo que no tenía yo contemplado, porque para mí los mayas, yo vengo de familia española e italiana, es decir, no tengo ningún vínculo ni siquiera con 3 generaciones de México. Por lo tanto, si lo maya era como ¿qué tengo que hacer yo aquí? Y ahí hubo un recuerdo muy fuerte sobre una memoria, pues. Y a partir de ahí, en esos 40 días, empezó se me abrió un planeta, un panorama, una dimensión, donde empecé a tener recuerdos, y 2, donde a través de la meditación empecé a recibir mucha información que evidentemente no era mía, que evidentemente no era algo que ya se me había ocurrido, que era algo que me trascendía, y que a partir de esa información, esa información, empecé a cambiar la forma de ver las cosas sobre la vida. Y eso fue lo que me transformó. Ya. ¿La información te llegaba vía telepática, intuitiva? No, vía en meditaciones, a través de meditaciones, básicamente. Yo meditaba en la mañana y en la noche. Y ahí era que me empezaba a bajar. Al principio me tardaba mucho en descifrarla, y después ya fue como muy directo, ya la podía transcribir prácticamente de que la estaba recibiendo. Y todo tenía que ver con si yo cambiaba la forma de ver las cosas cambiaban de forma. Y me lo iban aplicando a cada instante, a cada detalle en mi vida, a cada cosa. Y ahí fue cuando empezó a pensar que esto era en serio. Porque muchas de las cosas que me empezaron a suceder en las meditaciones previamente, yo las empezaba a saber. Eso fue lo que ya fue cuando dije, bueno, esto sí va en serio porque están pasando las cosas, ¿no? Y ahí se transformó tu vida. Exactamente. Hablas también mínimamente, vamos a cambiar enseguida de tema, de tu familia, de tu mujer y de tu hijo. Exacto. Curiosa esa compañía que llevas contigo, ¿no? Pues mira, yo como ya la vida la veo como un gran viaje, estos son los compañeros más cercanos de mi viaje, y evidentemente se convierten en algo más que tu esposa y tu hijo.
han sido cómplices, han sido parte, han sido al principio víctimas de mi locura, que ellos pensaban que esto ya no tenía mucho remedio, y también acabaron estando inmersos, porque o te subes o esto ya no funciona, ¿no? Y mi hijo fue el que editó la película, las 2 películas las editó él, es con quien más puedo yo profundizar en muchos temas, porque llevamos mucho tiempo juntos y digamos que hemos vivido muchas experiencias de todo tipo. Él apenas tiene 20 años. Y con mi mujer, bueno, tenemos casi 30 años juntos. Entonces, pues te imaginarás también los vínculos muy poderosos. Y hemos entrado en este camino trascendental juntos. ¿Uno elige a los compañeros de viaje, estos compañeros tan cercanos? Yo creo que sí. Yo creo que uno elige antes de nacer. Antes de nacer me refería, sí. Sí, sin duda. Yo creo que nosotros antes de nacer programamos esta entrevista, no me cabe la menor duda. Eso te lo aseguro yo también. Este es el personaje que esta noche queríamos presentaros, Santiago Pando. Ahora nos metemos en faena. Hay un montón de cosas que queremos descubriros en torno a Creer es Crear, una película y un mensaje que vais a poder ver. Os daremos datos de dónde está. Seguimos adelante. Es un momento de renacimiento, un momento de creer en nosotros mismos. Y el único lugar donde encontrar respuestas es en nuestro propio corazón. Nuestro invitado tiene muchas respuestas que esta noche nos interesan. Escuchemos. ¿Te gustan nuestras introducciones, Santiago? Me encanta, me siento muy importante. ¿De dónde surge esa frase de creer es crear? ¿Es una frase maya? ¿Te la has inventado tú? Bueno, es una síntesis que yo hice de la enseñanza, es una forma de transmitirla, es una forma de poner en un lenguaje que hoy podemos entender claramente. Los mayas tenían claro que si todo en la vida tiene un propósito divino, y si nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad, entonces nosotros somos responsables de esa creación. Estamos hechos a la imagen y semejanza del Creador, por lo tanto somos creadores. Entonces el hecho de creer es crear es porque tenemos 2 hemisferios, y los 2 hemisferios trabajan en campos cuánticos distintos. Uno tiene que ver con creer es la fe, es el mundo de lo no visible. La Biblia habla de que todo lo visible viene de un mundo no visible. Bueno, el creer es la conexión con ese mundo no visible, que es el reino del amor, es el reino de los cielos. Y crear ya es la manifestación de esta fe en el mundo de las formas, en el mundo de la materia, en el mundo de lo que vemos, que es el otro hemisferio. Uno es la conexión con el cielo y otro es la que hace tierra. El que hace tierra es el que provoca su manifestación. Básicamente es la unión de los 2 hemisferios. ¿Y dónde se juntan los 2 hemisferios? En el corazón. Por eso la fe es lo más importante, es el paso que abre la posibilidad de la creación, porque el corazón se juega a través de la intuición, a través de la entrega. El corazón se entrega, se tiene que entregar. La fe es una entrega. Básicamente por ahí viene. Ya. Hablemos un poco, si te parece, de los mayas. Algunas versiones que nos han legado no era un pueblo muy amable, que digamos, ¿no? Hay una película por ahí, Apocalipto, de Mel Gibson, supongo que la conocerás, sí, en el que se muestra a un pueblo absolutamente sanguinario, hacían sacrificios, mataban, e incluso hay algunos, no sé si será influencia de los españoles cuando llegaron, hay relatos en los que dicen que en un solo día habían matado, asesinado 20.000, 30.000 personas. ¿Es cierto que eran tan tremendos? Mire, yo no me voy a ir a la historia, porque la historia ni Mel Gibson ni yo la sabemos. Lo que sí sé es su legado a nivel vibratorio, a nivel de enseñanza, y ese legado está hecho en alta vibración. Y en el mundo del corazón, que es en el mundo de la alta vibración, es imposible que tú lo hagas daño a otra persona, básicamente porque parte de un principio que es yo soy tú, in la quech. Eso decían los mayas, ¿no? Claro, ese es yo, digamos, soy tú. Ese es su leitmotiv, para eso vivían, para comprender que somos espejos. La realidad es el espejo humeante y cada uno de nosotros somos espejos de los otros.
Por lo tanto, sería imposible que llegaran esos pensamientos de genocidios o de asesinatos, porque se estarían asesinando a sí mismos. Entonces es un absurdo. Pero bueno, hay dos mundos, el mundo de las formas, el mundo de la razón. En el mundo de la razón está esa versión, que es la versión catastrofista del juego. Pero en el reino del corazón la visión es totalmente distinta. Es un momento de gran transformación que los mayas vislumbraron, y es un momento donde por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de hacernos responsables de nuestro propio destino, hacernos responsables de nuestra propia creación colectiva. Y eso es nacer por dentro, es renacer por dentro. Es una joya, es un momento histórico que todos los que estamos encarnados hoy nos ganamos el hecho de estar aquí. Ya. Hay una pregunta, tenemos ya muchas preguntas oyentes. Dicen, si creer es crear también en negativo, es decir, si crees en lo negativo, claro, creas lo negativo, evidentemente. Tan es un hecho que llevamos no sé cuántos siglos en el negativo, ¿no? Ya. Y por eso estamos donde estamos. Ya. Dime otra cosa, ¿por qué los mayas, de repente un pueblo olvidado, en mitad de una selva ahí extraña, se ponen tan de moda? ¿Por qué? Pues básicamente porque estamos en medio de un despertar de conciencia. Entonces, como ellos legaron una conciencia muy alta, todo aquel que está accediendo a un despertar de conciencia está bajando esta información que está ahí en el internet del espacio, digamos, y por eso los mayas están en boca de muchos, y también está en boca de los que no quieren que mucha gente se dé cuenta de lo que realmente está pasando. Por eso los mayas también están siendo atacados de alguna forma con todas estas versiones apocalípticas, ¿no? ¿Hay gente a la que le interesa que no sepamos las cosas? Por supuesto, como históricamente ha sucedido. Pero como en el mundo de la conciencia uno se da cuenta por dentro, entre más cosas hagan por fuera, más precipitan lo de adentro. Porque la gente lo que lo está orillando es a buscar, a tratar de encontrar la cuadratura, esto que ya no tiene cuadratura en el mundo de las formas. México. Hablas de México, que todo este proceso evidentemente parece que está renaciendo, surgiendo en México. ¿Por qué en México? México es un país bastante inseguro. La capital es una capital extraña. A mí me encanta, es uno de mis países favoritos, he de decírtelo desde el principio, ¿no? Pero dicen que se ha puesto peligroso. Hay secuestros express, te recomiendan no caminar por muchos sitios. Mira, lo que está pasando en México es básicamente lo que pasa en el momento previo a un alumbramiento, a un parto. Estamos en labores de parto en México. Entonces hay dolores, hay sangre, hay contracciones, hay angustia, hay temor, hay gritos, hay mucha adrenalina, muchísima adrenalina, porque estamos justo en un momento de parto de luz, en la labor de parto de luz. El por qué en México tampoco te lo puedo explicar, yo no sé ya cómo se juega mucho más arriba de esto, pero México tiene un lugar geográfico. México, su nombre sagrado es México y significa en el ombligo de la luna. Y si tú pones el mapa mundi y lo extiendes, pues México queda como en el centro, como en esta especie del ombligo de la luna. Y quizá por eso, a nivel geográfico, le está correspondiendo a México vivir esto. En México está, por un lado, el mundo de las formas derrumbándose a pedazos, son esas noticias que tú ves y que ciertamente están aconteciendo. Pero por otro lado está un despertar del reino del corazón en cada vez más ciudadanos que están creyendo que esto tiene un motivo más allá de la lógica y la razón, que esto tiene un motivo trascendente, y que este motivo trascendente es porque si nosotros logramos desde adentro formar una conciencia colectiva es aquella que puede trascender las ideas políticas, las ideas religiosas, las ideas económicas, las ideas sociales, las ideas culturales, o sea, una conciencia colectiva, y que esa conciencia colectiva demuestre que cuando se logra el uno,
la realidad se empieza a transformar de manera mágica y precipitada. Entonces, eso sería un faro de luz para todos los demás países, principalmente Latinoamérica, España, Portugal, Italia, Francia, que de alguna forma estamos conectados en esta cuestión judio-cristiana, latín, todo esto que nos une de más allá también a través de nuestros propios razonamientos y lógicas. Sería un gran grito, un gran despertador para la humanidad. Eso es lo que siento y presiento que está pasando en México. Ya. Hablemos un poco de Maya, si te parece. Había profecías que hablaban del regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ese dios blanco. ¿Crees que se está acercando ese momento? Sí, claro. Quetzalcóatl es cuando la serpiente une sus dos lados. La serpiente, su característica es que tiene dos lados, ¿no? La lengua de la serpiente simboliza dos lados. Es el lado positivo, el lado negativo, el izquierdo, el derecho, el cielo, la tierra, ¿verdad? Cuando logra unir sus dos lados, se transforma en lo que le llaman la serpiente emplumada, que eso es Quetzalcóatl. En México sería el águila, cuando el águila vuela. Y la única forma que el águila vuela es que haya una conciencia colectiva unida en un mismo punto, y ese punto es el corazón. Los mexicanos, tan feo está afuera, que nos hemos estado metiendo y descubriendo que hay un mundo interior donde estamos interconectados, y que esa interconexión no se da a través de posturas políticas, ni clases económicas, ni situación geográfica, sino que se da a través de una vibración. Estamos vibrando, y esa vibración que estamos teniendo nos está permitiendo atrevernos a creer que hay algo más en todo esto, que hay un para qué de todo esto, que cuando la noche está más oscura es porque está a punto de amanecer. Cuando el túnel, como decimos al principio del programa. En la tercera parte del programa vamos a hablar más del mensaje ese de creer es crear. Déjame que siga un poco con los mayas, si no te importa. Sí. El espíritu de los mayas se siente cuando ahora todavía vas por Palenque, por Tikal, por Chichén Itzá, por esos lugares. Está vivo, se puede captar de alguna manera. Claro, es una vibración. Y quien sea que haya estado en esas zonas, aunque no sepa nada de vibración alta o de espiritualidad, siente algo que está en el aire, que está en las piedras, que está en la naturaleza. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en esa zona del mundo, alguna vez hubo una civilización que vivió como la enseñanza de Jesús, la enseñanza máxima de Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el Nin Lak'ech. Y esa vibración alta queda ahí, y queda como legado para todos los demás, para todas las generaciones que hemos venido atrás. Eso es la conexión que está teniendo los mayas, y que sea famoso en todo el mundo es porque no hay persona que vaya a la zona maya y que no regrese y cuente de la zona maya la energía que hay ahí. Y eso ha provocado que cada vez más personas vayan a esa zona, y se hace contagioso eso. Es un poco lo que pasa con Machu Picchu, por ejemplo, igual, es una cuestión vibratoria, que quien va, a quien conoce le dice tienes que ir. Pero no es por las ruinas, es la vibración que uno siente ahí, como hay muchos otros lugares en el mundo. Santiago de Compostela es un lugar de alta vibración. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Vivir no es suficiente. Uno necesita sol, libertad y algo de flores. Hans Christian Andersen. Radio Nacional de España. Escucha el verano. Nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil, esta vez en Cádiz, Málaga. Altas temperaturas en el litoral y prelitoral de la provincia de Valencia, donde hoy los Mossos d'Esquadra han detenido a 27 personas por su presunta pertenencia a una red que podía ha sido ingresada con heridas graves tras ser atacada por un perro mientras paseaba con su madre por una... Informativos de Radio Nacional de España. Un plan de rescate económico de 3... Escucha lo que importa. Y recuerda, España a las 8 fin de semana, sábados y domingos a las 8 de la mañana. Radio Nacional de España.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Santiago, ¿estás a gusto? Muy contento, sí. Bien. Nos preguntan, por ejemplo, estamos con los sacrificios. ¿Cómo se puede negar la existencia de sacrificios humanos en Palenque? Históricamente, dicen. ¿Cómo se puede negar? Sí. O sea, parece que nadie puede negar que en Palenque hubiera sacrificios humanos, que eso está probado. Otra vez, yo nunca negué que hubiera un sacrificio humano. Yo dije que todo lo que es su enseñanza, porque no puedo, yo no puedo recordar lo que sucedió en esa, ni no tengo ningún dato que pueda decir si sí o si no. Lo que yo puedo decir es que toda la enseñanza maya viene de una vibración alta del corazón. Incluso si hubiese habido sacrificios, hubieran sido desde el punto de vista sagrado, de una vibración alta, que es otro concepto totalmente distinto. Los sacrificios humanos, hay formas, cuando uno entrega una vida, todos los héroes que entregan una vida están haciendo un sacrificio. O sea, la entrega, lo más que puede uno entregar es la vida. Jesús es un sacrificio humano, entonces, pero lo hizo desde el punto de vista sagrado. Eso no significa que estoy diciendo sí o sí no lo sé. Lo que sí sé es que vivían en alta vibración. Hay un personaje que nos llama mucho la atención en México, Pacal, el señor de Pacal, en mitad de la selva, la tumba de un personaje. Sí, claro. Este personaje, ¿quién podía ser? ¿Qué, perdón? ¿Quién podía ser este personaje? Mira, Pacal es digo que representa de alguna manera el gran corazón. Palenque es el gran corazón. En la tumba de Pacal estaban la tumba de las inscripciones, que se llama, donde se decodifica toda esta información sobre el 2012. Por lo tanto, antes que nada, yo creo que era el gran corazón que conectó una dimensión con otra, porque lo que estamos hablando es que estamos pasando de una dimensión a otra. Los mayas nos están permitiendo pasar de una dimensión a otra. Por lo tanto, este hombre era un interconector. Y creo que de alguna forma cada uno de los que hemos ido despertando internamente nos hemos ido convirtiendo en interconectores. Este fue el gran interconector que dejó en el tiempo y en el espacio ahí clavado la llave o el mapa final, ¿no?, para llegar a la última etapa. Y ahora es el momento de seguir desvelando ese mapa. Claro, porque ese mapa día a día nos corrobora que de alguna manera los mayas estaban en lo cierto de lo que hablaban. Ellos fueron los que hablaron hace siglos del calentamiento global en esta época, de la caída de los sistemas regidos por el miedo, ¿no? Los sistemas de control regidos por el miedo, los estamos viendo caer ahorita. Y también hablaban de despertar una conciencia colectiva. Tú y yo estamos hablando en Radio Nacional de España sobre estos temas. Si eso no es un despertar de una conciencia colectiva, bueno, ¿quién lo puede dudar? Seguimos adelante. Quiero darte más información todavía, Santiago, a ti y a nuestros oyentes, para acercarnos a ese mensaje de creer es crear. Ahí va, después de esa introducción, muchos más datos. Hola. Esto solo lo va a poder entender tu niño interior. Así que apaga tu telerazón y relájate. El espejo te ha visto la cara. Te ha hecho creer que razón y verdad son lo mismo. Y para nada. Razón es una visión a medias, como la del espejo. Y verdad es una visión total, 360 grados. La vida es un juego, no un enfrentamiento. Los niños la jugamos, los adultos se disputan el marcador. Esa es la diferencia. Cuando estás frente al espejo, al que ves no eres tú. Es un negativo tuyo, porque tienes los ojos al revés y estás viendo hacia atrás. Es como caminar hacia el frente, pero con los ojos en la nuca. Nosotros creamos la realidad con nuestros pensamientos. Eres lo que tú crees que eres. La razón quiere tenerte con miedo. Miedo al ridículo. Miedo a ser quien eres. Miedo a decir la verdad.
miedo a hablar no se siente, miedo a los exámenes, miedo a crecer. Su juego es que dudes, que no creas en ti. La verdad es ser, la razón es tener, la verdad es dicha, la razón es preocupación y preocuparse es rezar para que suceda lo que no quieres. Porque todos somos uno, como un tablero de ajedrez, donde todas las piezas se mueven al mismo tiempo y las reinas bailan con los peones. Los reyes son hermanos de los alfiles. Nadie pierde porque todos ganan. Somos creadores porque somos niños. ¿A poco no te acuerdas cuando hacías travesuras, imaginabas que eras Dios? Hasta jugabas en la tierra. Bueno, pues eso se trata, de volver a jugar en la tierra. Bienvenido al reino del amor, donde vivir y jugar son lo mismo. Ya sabes, la verdad sabe mejor. Todo lo que acabáis de oír forma parte de un mensaje que está recorriendo el mundo a la velocidad de la luz. Quien lo ha creado es nuestro invitado, y él nos cuenta algo más. Santiago, eso que has escuchado forma parte de tu trabajo, ¿no? Esa fue la última pieza de publicidad que hice. Fue el último trabajo que hice ya de publicidad. ¿De publicidad? De publicidad comercial. Sí. Y que también otra vez es otro de las pruebas irrefutables de que esto se está transformando, porque primero la pagó un cliente de una marca, y dos, la pagó un cliente de una marca extremadamente conservadora, que es Hershey's. Sí. Y si eso sucedió, porque ahí está, y terminaba al final, decía la verdad sabe mejor, y el niño sacaba la lengua y era una pastillita de Icebreakers, que es un producto de Hershey's. Ajá. Para mí ya es son estas señales, estos alicientes de que en cualquier lado ya están las personas indicadas en cada una de las trincheras para que la luz se vaya colando cada vez más fuerte y más fuerte, ¿no? Qué bueno. Dices aquí, cuando abres los ojos, se nos enfada el perro que tienes por ahí. Sí, ¿Tiene mal genio? ¿Tiene mal genio el perro? No, es buena onda. Buena onda. Cuando abres los ojos por dentro te das cuenta de que la realidad es un espejismo. Exactamente. ¿Tú sigues en contacto con esos mayas galácticos? ¿Sigues todavía en contacto con esa sabiduría? Pues yo te lo digo al revés, ellos siguen en contacto conmigo. Que ya los he ido incorporando. Yo antes los separaba un poco de mí y decía ellos y yo. Ahora ya nos hicimos uno. Ya me asumí que es verdad, y cada día lo incorporo más, esta enseñanza en mis propios pasos. Entonces ya le cambié hasta la forma de decir. Ya digo que es básicamente que la visión de los mayas es galáctica, y galáctica significa que es 360 grados. Al tener la visión 360 grados es cuando juntas los dos hemisferios y te sales del mundo de la trampa de los buenos contra los malos, ¿no? No hay ni buenos ni malos, no hay enemigos en esta historia. Como decía el niño, este es un juego. Es un juego y no hay enemigos porque somos espejos. Al comprender que somos espejos no hay enemigos, porque tu mayor enemigo eres tú mismo. Entonces cuando te puedes poner en paz con tu mayor enemigo es cuando te pones en paz contigo mismo. Ya. Pregunta a un oyente ¿qué opinión tienes de Jesús y otros mesías que ha habido a lo largo de la historia en este planeta? Bueno, Jesús yo siempre lo he dicho, que para mí es el gran comandante, el comandante galáctico. Jesús está vivo, Jesús comanda este gran despertar de la humanidad. Estamos, digamos, cerrando con broche de oro la misión que él vino a abrir, digamos, y para mí es el gran comandante. Los mayas lo tienen claro que Jesús es el gran comandante de este juego, de este golpe de estado planetario, por decirlo de alguna forma. ¿Golpe de estado? Es un golpe de estado planetario. Hablas de galácticos. ¿Significa extraterrestres quizá? ¿Que hay entidades por ahí arriba ayudando en este proceso o que van a ayudar en este proceso? Mira, yo creo que sí. Evidentemente que sí, pero galáctico hablo de que, bueno, evidentemente todos venimos de un lugar que no es este.
y todos vamos después de aquí a ese lugar que no es este. Los niños vienen de ahí. Entonces a eso me refiero con galáctico, ese mundo celestial que Jesús habló, que dijo, si no me entienden lo que les explico aquí, que van a entender lo del reino celestial. Es un poco ese otro hemisferio, el hemisferio de lo que no vemos, pero todo lo que vemos viene de ese hemisferio. Un vaso, una silla, una computadora, todo lo que hemos creado viene de un mundo, el mundo de la imaginación, el mundo onírico, el mundo de los sueños, el mundo de lo no visible. Ese es a lo que me refiero con galáctico. Cuando unimos nuestros dos hemisferios, nos hacemos poetas reales de la vida. Vemos la vida con belleza y con arte, ¿no? Como dicen ellos también los mayas. Somos creadores de cada segundo, por lo tanto somos artistas, somos artesanos de nuestro caminar. Y cuando todo lo ves con ojos de arte, todo se hace bello. Cualquier cosa es bella. Todo en el mundo es bello, si tú lo ves con ojos de belleza. Sin embargo, Santiago, vivimos en el mundo de las apariencias, un mundo cada día más competitivo. Nos han convertido en máquinas de consumir simplemente, y si miras a tu alrededor, la visión que te ofrece el mundo aparentemente no es tan bonita ni positiva. Un terremoto en Haití con 200 y pico mil muertos, guerras, homicidios, asesinatos. Cuando una madre está a punto de parir un hijo, la visión que se tiene no es precisamente de que eso va a ser el momento más espectacular de la vida de ella y de ese futuro ser. Lo que pasa es que nacer duele. Y la naturaleza la tiene muy clara, nos la ha enseñado, nomás que no queremos verla. Estamos tan desconectados a la naturaleza que creemos que la comida sale del supermercado. Nacer duele, es una experiencia dolorosa, es una experiencia que tenemos que pasar un cuerpo bastante grande por un orificio bastante pequeño. Eso es lo que está pasándonos a todos. Entonces, evidentemente, en el mundo de las formas estamos viendo un derrumbe. Cuando se rompe la fuente de la mujer es porque se colapsa la mujer. Eso provoca el vacío suficiente, que es lo que proyecta al ser hacia la luz. Estamos dando a luz. Ese es el momento, es un gran momento. ¿La comida no viene de los supermercados? La comida no sale de los supermercados. ¿No? No. ¿Viene de otro sitio? Sí. Qué lejos estamos, ¿verdad?, de todo eso. Estamos lejos, sí. Pero estamos lejos, pero en nuestra memoria estamos cerca. Por eso el proceso va a ser muy rápido, tampoco nos asustemos tanto. Todos a los 2 días nos vamos a acostumbrar a todo, no te preocupes. Va a ser rápido. 2 días en la montaña y eres montañés. Tenemos memoria, y nuestra memoria está conectada a la naturaleza y al cosmos. Entonces no nos preocupemos. Vivimos hace muy poco tan cómodamente. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Mensaje, ¿cuál es el mensaje de Querer es Crear? Básico, es cuando cambia la forma de las cosas cambian de forma. Salir del mundo de las víctimas y los culpables para entrar de lleno a la responsabilidad. Ser responsables de nuestro propio camino. Si cambias tu forma de pensar, las cosas cambian. Exactamente. Y por eso está cambiando el planeta, porque cada vez más personas están cambiando su forma de pensar, están abriéndose al 360 grados, a ver al mundo ya no entre buenos y malos, sino como un todo. Todos somos uno, un espejo de nosotros. ¿Así de fácil? Así de fácil, es mucho más simple la verdad de la que nos contaron. Lo que pasa es que nos dijeron que tenía que ser todo complicado. Lo que es complicado es la razón, lo que es simple es la verdad. Casi a punto de terminar, nos quedan pocos minutos. Te invito a escuchar una cosa con nosotros. Hay gente a la que no le interesa que veamos, que sepamos, y sin embargo está comenzando la evolución. Exactamente, yo creo que estamos yendo hacia allá. Cada vez somos más los que lo creemos, y ese ser cada vez más los que lo creemos lo estamos creando, y como esto es contagioso, esto es expansivo, la conciencia no tiene retorno. Cada vez estamos, digamos que haciendo una comunión más grande. Somos una comunión,
nosotros formamos una gran comunión. Además es como el retorno al juego original, los espermatozoides. Es mentira que estén compitiendo los unos con los otros. En realidad, lo único que les ocupa a cada uno de ellos es ayudar a que alguien más llegue, porque tienen claro que si uno llega, llegamos todos. Ese es el juego. Es un buen ejemplo ese, ¿eh? Esa es la reconexión. Ya. ¿Y lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir, claro. Claro que lo vamos a conseguir. De hecho, yo te puedo decir, ya lo conseguimos. Nos hace falta acabar de manifestarlo, pero ya lo conseguimos, lo estamos hablando de eso. Uno que cree es más poderoso que millones que no. Por lo tanto, el poder que tenemos los que sí lo creemos es total. No hay vuelta de hoja, no hay duda. Yo lo compruebo cada segundo que pasa. Creer es crear. Ese es el mensaje que queremos lanzar esta noche desde aquí. Santiago, dime. Un placer, muchas gracias. Pues gracias a ustedes y gracias por la paciencia, la apertura y la expansión. Si quieres repetir la página web, yo a nuestros oyentes les recomiendo por lo menos invertir un poco de tiempo en ver la película. Está en internet a través de la página. Es www.creerescrear.com. Es libre y están invitados todo el mundo a entrar a ella. www.creerescrear.com, echarle un vistacito que va a merecer la pena. Estamos en contacto. Te mando un gran abrazo de luz. Yo también a ti, compañero. Para ti y tu familia, nos vemos prontito en México, en España, en cualquier parte. Ahí estamos. Ya está. Gracias. Creer es crear, aunque a veces haya que poner un poco a algo más de nuestra parte. Con ello, termina nuestra aventura de hoy, con el deseo de que os haya gustado. La semana que viene más ya nos ponemos en marcha para comenzar a preparar los nuevos temas que llegarán al Espacio en Blanco y que no te debes perder. A creer, a disfrutar de este tiempo único y a seguir disfrutando, utilizando la radio con nuestro mayor poder, que es la imaginación. Nos encontramos en 7 días. Aquí es la cita, en el Espacio en Blanco, para seguir viaje hacia los misterios. Mientras, disfrutar de la semana y de esta música hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias.